Trabajé como conductor de bus durante muchos años. En un pueblo por allá lejos de donde yo vivía. Y como en ese tiempo no habían tantos buses, pues me tocaba trabajar hasta caer la noche. Que ya luego me tocaba entregarle el bus a otro chofer que ya trabajaba en ese horario adelante, ya llevando a la gente que regresaban de sus trabajos cayendo la noche y todas esas cosas. Se ganaba bien y todo, y era un trabajo bastante pesado porque había que estar todo el santo día sentado ahí detrás de un volante. Pero pasa que un día me avisan por la mañana que el chofer de la noche no iba a trabajar más y que de alguna manera ahora me tocaba trabajar hasta la noche, hasta que consiguieran a otro chofer que comenzara a trabajar ahora en la noche y ya yo trabajar mi horario normal. Los encargados de ahí solo me dijeron que el hombre comenzó a hablar muchas locuras y simplemente ellos dijeron no quiere trabajar y punto, y solamente estaba buscando una excusa. Bueno, te vamos a tener a ti mientras buscamos a otro chofer que trabaje ahora de turno de noche. Me comienzo a enterar por otras personas del pueblo que me dijeron que el hombre había hablado sobre unas cosas bastante extrañas, las cuales yo no creía solamente hasta que la viví. La gente decía que él había hablado sobre algo que había ocurrido en una vía, en parte de la vía dando hacia el pueblo. Yo no creía, como le dije, hasta que yo lo viví. Yo no quería trabajar de noche, siéndole sincero, porque en cierta parte de la vía de la que la gente estaba hablando, a mí me daba miedo, era porque una parte era un trecho bastante largo que quedaba totalmente oscuro. Y a mí me daba miedo, no porque me apareciera el espanto que decían que aparecía por ese lugar, sino por el hecho de que en ese lugar podían asaltarme y el manejar la buseta era mi único sustento. Durante todos esos días que yo estuve trabajando en ese horario de noche, yo sentía que quedaba como agotado al pasar luego por esa parte de la vía oscura. No sé, uno me decían que quedaba cansado porque el susto, el miedo de que estaba pasando por un lugar oscuro donde podían asaltarme, que eso era lo que causaba que yo quedaba como agotado, pero era por la emoción de que la adrenalina de que tengo miedo porque estoy pasando por un lugar oscuro. Una noche llevaba hacia el pueblo solamente 5 personas y era ya mi última ruta. Solamente iba y me regresaba y ya era la última ruta. Yo presentía realmente que yo esa noche iba a regresar solo, que no iba a encontrar a nadie. Y me daba miedo pasar solo por esa parte de la vía de la que te hablo, que es una vía bastante oscura. A esos 5 últimos pasajeros que yo llevaba, sin importar la edad, porque eran hombres y mujeres que eran buenos adultos, me doy cuenta mirando por el retrovisor de que sin importar su edad, todos bajaban la cabeza cuando pasé por esa parte oscura. Y era todo el tiempo, cuando ya caía la noche, todos trataban de no mirar a los lados por la ventanilla cuando pasaba por ese trecho oscuro. Y era que se les notaba en los ojos el miedo que les causaba el simple hecho de saber que estábamos pasando por una vía oscura, por una vía que tiene tantas leyendas, tantas historias, que simplemente causaba un miedo atroz en todos. Por suerte, cuando dejo a los 5 pasajeros allá en el pueblo, me regreso y me encuentro con 2 pasajeros en diferentes paradas, pero me alegro porque yo digo, no voy a llegar solo no voy a pasar solo por esa vía. Me encuentro con esos 2 pasajeros, en cual los subo y ellos se suben en diferentes partes del bus, pues, como normalmente. Iban callados y todo, pero mi preocupación fue cuando yo voy acercándome ya a la parte oscura de la vía y me encuentro en esa parte. Por obligación había que bajar la velocidad. No era un lugar asfaltado, sino que era solamente tierra y había ciertas partes que tenían hueco y tenía que darle suave, se sabe, ¿no? Vale, que en esa parte, justo antes de llegar a esa parte oscura, había un hombre anciano con un saco como bolso. Iba cargando un hombre que se veía como agotado, cansado, tenía un sombrero grande, de eso de campesino, y estaba caminando y me dio un poco de lástima porque él mete la mano tratando de que alguien le dé la cola, lo lleve, y como yo lo veo como cansado, que tenía mucho rato caminando, aunque echando memoria no lo vi cuando iba al pueblo, pero sí me lo encontré de regreso. Entonces, como soy una persona que se deja llevar mucho por el corazón, decido frenar sin cobrarle pasaje ni nada, simplemente lo dejé montarse. No le pregunté a dónde iba ni nada. El hombre tampoco me dijo a dónde iba.
Él simplemente estaba callado, se subió por allá por la última parte de los asientos, los últimos asientos. Era por allá como un hombre de unos 80 años de edad. Se sentó por allá sin decir nada, tampoco le pregunté, no habló con absolutamente. Sí se escuchaba así como que estaba cansado, como agotado, que tenía como que, tengo mucho rato caminando, gracias por haberme dado la ayuda de llevarme de vuelta a mi casa. Luego, ya llegando casi a la última ruta, los últimos dos pasajeros se bajan y yo sigo hacia adelante y el hombre anciano de más o menos 80 años de edad, como dije, todavía andaba subido allá atrás, no decía nada, escuchaba su respiración como agotado y él simplemente no decía ninguna palabra, solamente cuando ya yo llegué a llegar a la última parada de bus, me imagino que el hombre obviamente se iba a bajar ahí, por lo que no bajé la velocidad, sino que le di directo hasta la última parada. Me encuentro con el momento en el que el hombre se baja del bus, estando el bus en movimiento. Te puedes imaginar el miedo que yo sentí porque era una persona mayor. Si uno de por sí joven, cuando uno se baja del bus, obviamente uno se cae, uno siente el golpe, pues en este caso no fue así. Cuando el hombre se baja, yo no escucho golpe, pam, pam, pam. Enseguida yo freno el bus de golpe y me bajo para ver, pero alterado como para decirle al hombre anciano por qué se había tirado de esa manera al bus si ya yo estaba llegando a la última ruta. Cuando me bajo, que voy caminando hacia el otro lado del bus para ver en dónde estaba el hombre, me encuentro con que el anciano no estaba por ningún lado. Sí, el anciano no estaba por ninguna parte. Y aunque yo simplemente me paré a unos pies de distancia, no lo encontré, en serio. Yo enseguida me llené de miedo, de pánico y me regresé corriendo rápido al asiento del bus, me subí y le di directo hacia el estacionamiento. No di parada, no frené nada, llegué justo hasta el estacionamiento, metí el bus y antes de bajarme, como protocolo obligatorio, hay que dar un vistazo por la parte de adentro del bus a ver si algún pasajero no dejó algo para no tomarlo, ustedes saben. Y cuando llego hacia la última parte, siento que un escalofrío me recorre toda la parte de la espalda. Siento como que lo que era aún estaba ahí. Me sentí observado, sentí mucho miedo, mucho pánico. Cuando me encuentro que aquel saco del hombre estaba ahí donde él se había sentado. Yo sentí mucho miedo, mucho pánico. Yo eso no lo toqué ni nada, simplemente nuevamente me volví a asustar, salí de ahí. Cuando iba saliendo corriendo, no sé si era por el miedo, que cuando iba corriendo sentía que algo iba detrás de mí, no sé si era por el miedo, como dije. Me bajé enseguida del plan, cierro la buseta y salgo corriendo, me voy. Al día siguiente, muy temprano, me subo al bus y lo pongo a calentar y cuando me encuentro que el saco no estaba en el último asiento. El saco no estaba en el bus, no había nada, eso estaba vacío. No le di más vuelta al asunto, simplemente me fui a trabajar. El resto de los demás días estuvo súper bien, no hubo ningún problema, no estuve nada, eso no se lo conté a nadie. Ya en los últimos días del mes, mientras iba de regreso nuevamente a mi ciudad, pues a mi casa, vengo de regreso del pueblo, estaba vacío, me encuentro solamente con un solo pasajero. El pasajero se sube, un hombre más o menos de unos 30 años de edad. Se sube, estaba como algo bien vestido, o sea, como que no vivía en el pueblo, como que no trabajaba en el campo ni nada por el estilo. El hombre se sube y se sienta a unos asientos detrás de mí, o sea, no se sentó tan lejos, de mí, se sentó un asiento detrás de mí. Y íbamos y el hombre no iba diciendo absolutamente nada, vamos, Cuando ya estaba a punto de llegar a la parte oscura de la vía que da hacia el pueblo, me encuentro que el hombre anciano estaba otra vez ahí, estaba caminando y ese hombre vuelve otra vez a meter la mano para que alguien le dé la ayuda, lo suba. Obviamente yo sentí mucho miedo, yo dije, eso no es una persona, otra vez el señor ahí, otra vez llevando el mismo saco y otra vez pidiendo ayuda. Yo sentí mucho miedo y obviamente yo no iba a frenar, pero me asusto porque el hombre que iba atrás
pega un grito fuerte, fuerte, fuerte y me grita que no frenara, que no le diera la ayuda al Señor. Obviamente yo no iba a frenar, así que simplemente le di derecho, no frené. Cuando ya veo más adelante que estoy llegando al pueblo, el hombre me dice, el hombre comienza a contarme una historia ahí a lo rápido y me comienza a contar de que ese anciano vivía en una casa ahí solitaria, justo en esa parte oscura de la vía. Una casa que obviamente fue demolida y ahí no hay nada. Y cuentan de que ese hombre anciano vivía solo, o sea, aislado, como dije, es una parte totalmente sola, tanto del pueblo como de la ciudad. Y esa parte el hombre vivía solo y no tenía ayuda de nadie. Y una noche la casa comenzó a incendiarse y por vivir totalmente solo, nadie pudo ayudarlo. Falleció solamente unos días después por la aspiración de tanto humo. Y comenzaron a contar de que este hombre comenzó a salir por esa parte del pueblo pidiendo ayuda, que alguien le ayude a llegar a la ciudad o al pueblo para pedir ayuda. Por eso es que aquel hombre anciano sale pidiendo que alguien le ayude. Pero cuenta algo más que me dejó como con miedo, fue la otra parte de la historia. Me cuenta de que este hombre tenía un hijo más o menos de 20 a 30 años que vivía en la ciudad. Y este hombre me contó de que este hombre maldijo a la gente y les dijo de que les haría pagar por no haber ayudado a su papá, porque contaron de que pasaban buses por ahí y nadie le daba ayuda al hombre para que el hombre se subiera al bus y fuera hacia la ciudad a donde estaba su hijo. Cuentan de que este hijo se quitó la vida. Pasando el tiempo, cuentan de que este hombre le aparece a las personas que no le dan ayuda al anciano o al espíritu del anciano, que pide que le den un aventón o le den la cola hacia el pueblo, a la ciudad, provocando de esta manera accidente. Y por eso la mayoría de las personas cuando pasan por esa parte miran hacia el suelo, y es para no ver si el anciano está por ahí, porque obviamente por miedo no van a montar a un fantasma al carro, al bus o a lo que sea que estén. Yo siento miedo porque siento como la voz del hombre va desapareciendo lentamente y comienzo a escuchar como la voz del anciano hombre se va alejando y se va alejando poco a poco. Más adelante mi carro se frena y comienza a botar humo. El motor se había incendiado. Mirando por el retrovisor para decirle al hombre que bajara, me encuentro con que el hombre no estaba. Sí, sé que estás pensando que aquel que estaba montado en el bus era el hijo del hombre, pero no entiendo por qué él me gritó de que no montara al anciano si era supuestamente su papá, para que lo ayudara. La gente me cuenta de que este hombre causa accidente en ese tramo de la vía solitaria, para que la persona también sienta lo que el anciano, su papá, sintió al no tener a alguien que le auxiliara en un momento tan desesperado como ese. Obviamente la gente me dijo, él no te causó un accidente en ese momento cuando llevabas al papá, porque sí ayudaste al papá y te dejó un tramo de días en paz por eso, pero al ver que luego no le diste ayuda al papá, él te causó un accidente. Esta es una historia que yo escuché ya hace mucho tiempo atrás, obviamente yo la memoricé y me encantó bastante. Si tú tienes alguna historia parecida a esta, como conductor de bus, vigilante o lo que sea, puedes enviármela a mi cuenta de Instagram, así como me han enviado otras que son esta y parte de otras que estoy grabando de manera continua para volver nuevamente a subir contenido seguido como lo estaba subiendo antes. No sé si a ti, pero a mí me encantó demasiado esta historia, aunque todavía hasta ahora no sé en qué parte es que se ubica este pueblo, esta historia. Simplemente sé que es una historia que, según cuentan a la gente, les aterroriza, aunque en esta actualidad es un lugar totalmente asfaltado, iluminado, igual que... Luego de unos meses el hombre dejó de trabajar como conductor de bus porque comenzó a trabajar de vigilante. Son otras historias más totalmente aparte. Déjame saber aquí en los comentarios qué te pareció esta historia, si al igual que a mí también a ti te encantó. Ayúdame dándole like, compartiendo este video, suscribiéndote a mi canal de YouTube, siguiéndome en todas mis plataformas, en todas mis redes sociales. Sígueme, comparte este video y no te olvides dejar tu comentario. Yo soy José Manuel y nos vemos en la próxima.